1962 se realizaron elecciones para suceder a Prado, quien mantuvo una alianza con el APRA hasta el final de su mandato. Haya fue candidato presidencial por primera vez luego de 30 años. Anteriormente había postulado en 1931. En 1962, Haya tenía 68 años de edad. Durante la campaña, subrayó el carácter anticomunista de su política en el contexto de la Revolución Cubana. Este desplazamiento del APRA hacia el centro dejó un vacío a su izquierda. Desde el punto de vista oficial, aprista frente al tema cubano ha sido siempre respaldar a Estados Unidos, lo cual ha sido muy mal visto por los movimientos de izquierda en América Latina, ¿no? El principal contendor de Haya fue Fernando Belaúnde, quien después de la campaña de 1956 fundó su partido, Acción Popular, y a continuación había recorrido el país, conociéndolo extensamente. El viaje de Belaúnde por el territorio le permitió resumir sus ideas en conceptos comunales y de cooperación mutua inspirados en el pasado precolombino. El tercer contendor con opciones de triunfo fue el expresidente Manuel A. Odría, quien se autodenominó socialista de derechas, realizando un llamado a los pobladores de barriadas que habían recibido apoyo bajo su presidencia. Odría tuvo muchos partidarios, pero quedó tercero en las dos elecciones sucesivas. La elección resultó ser muy abierta y democrática, porque participaron todas las fuerzas políticas. A su vez fue muy disputada, porque los tres candidatos principales gozaban de respaldo popular. Por primera vez en largo tiempo, la temperatura política del Perú fue claramente reformista, porque todas las candidaturas prometían algún tipo de cambio social. Las elecciones fueron el 10 de junio y le dieron una ligera ventaja a Haya de la Torre, quien obtuvo el 33%, mientras que Belaúnde logró el 32%, y Odría quedaba tercero con el 28%. Sí, el año 62 ocurre lo que en un famoso libro de entonces definió Enrique Chirino Soto como la definición de los tercios. O sea, quedó definido que el aprismo tenía un tercio del electorado y había siempre un tercio para un movimiento político nuevo, como era en este caso el belaundismo, o un movimiento político viejo, como eran la suma de las corrientes conservadoras de entonces. La elección se trasladó al Congreso, puesto que el porcentaje de Haya era inferior al señalado en la Constitución del 33, para acceder a la presidencia en forma directa. En esa crítica circunstancia, y conociendo del veto militar a su persona, Haya llegó a un acuerdo con Odría para que el expresidente asuma nuevamente la conducción del país. A cambio, Odría aceptó que el dirigente aprista Manuel Seoane asuma la vicepresidencia. Según Haya de la Torre, uno no se alía con su primo o con su hermano. Con su primo o con su hermano uno se unifica y forma un movimiento común. Pero las alianzas son justamente transacciones con personas con las cuales hay momentáneamente un pequeño trecho que no podemos dejar de recorrer juntos. Cuando él logra este acercamiento con Odría, lo hace porque es el general Odría, ¿no? Porque era un militar, ¿no? Lo que pasa es que dentro del ejército ya se estaban produciendo muchos cambios que capaz no se percibieron, ¿no? O sea, ya había otras generaciones, ya no era Odría, ¿no? Otra gente mucho más joven. Este acuerdo no fue aceptado por las Fuerzas Armadas, que depusieron a Prado cuando faltaban 10 días para que culmine su mandato. Resultó primero con muy poco margen de diferencia respecto a Fernando Belaúnde Haya de la Torre, y eso convertía a Haya de la Torre al ganador si es que el Congreso optaba, y esto en esa época no fue aceptado por la Fuerza Armada. Como un extraño rezago a los viejos tiempos, hacían declaraciones los militares, los jefes del Comando Conjunto, diciendo que no iban a aceptar que sea un presidente Haya de la Torre, un enemigo de la Fuerza Armada, un subversivo, un tal por cual. Ya había sido absuelto Haya de la Torre por el Tribunal de la Haya, pero los militares seguían pensando que era un enemigo de su institución. A diferencia de todos los golpes de Estado protagonizados por los militares en el pasado, en 1962 se instaló un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas, estando cada arma representada en la Junta de Gobierno.
Presidida por el general Ricardo Pérez Godoy, la Junta anuló las elecciones y convocó a un nuevo proceso electoral en el plazo de un año. El 3 de marzo de 1963, el general Pérez Godoy fue depuesto de su cargo como presidente. Acusado de caudillismo, fue reemplazado por el general Nicolás Lindley. El golpe dentro del golpe mostró las fisuras que dividían a los militares y garantizó la transferencia del poder a quien resultara electo en junio de 1963. A semejanza del año anterior, nuevamente Haya, Belaúnde y Odría emergieron como los candidatos principales. En esta oportunidad, los temas de la reforma agraria y de la nacionalización del petróleo definieron la agenda electoral. Belaúnde logró imponerse por estrecha margen. Obtuvo el respaldo del 36.2% del electorado, contra el 34.4% de Haya y el 25.5% de Odría. Sin embargo, su partido Acción Popular no logró mayoría en ninguna de las dos cámaras. En efecto, la coalición parlamentaria formada por el APRA y la Unión Nacional Odrillista controló el Congreso y se enfrentó al Ejecutivo en una pugna que paralizó el sistema. Odría nos había perseguido, habían muerto cientos de gentes en las cárceles, deportados por toda la historia del APRA, la historia de la deportación, del martirio, del martirologio, que no, la revolución de Trujillo con 6.000 mártires. Es decir, cuántas cosas han ocurrido en el país y el pueblo peruano necesitaba un respiro democrático. Y el único que permitía un entendimiento fue el grupo de Odría, porque los belaundistas no quisieron. La coalición sí es un pacto institucional, una alianza firmada con delegados, atribuciones y cosas, pero de índole puramente parlamentaria. Por otro lado, Belaúnde se desgastó por emprender obras sin sustento presupuestal y acabó provocando una gran inflación y pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Asimismo, había prometido nacionalismo en el tratamiento de la International Petroleum Company y le fue difícil implementarlo. En 1968, cuando Belaúnde creyó hallar una solución, esta no fue aceptada por el país y el gobierno perdió piso en interminables polémicas. En ese contexto se produjo el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.